Si bien es cierto, uno de los principales retos a los cuales nos enfrentamos en nuestro accionar docente consiste en la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esta razón que en esta segunda parte del taller abordaremos la solución de los ítems planteados en la primera parte y mostraremos algunas de las herramientas didácticas que fungen como recursos didácticos por medio del cual podemos desarrollar diferentes conceptos y elementos de la probabilidad. Desde la didáctica de la probabilidad se sugiere el planteamiento de situaciones problemas contextualizados en problemas de la vida cotidiana. Uno de ellos consiste en los juegos de azar, ya que según Godino, Batanero y Cañizares, estos se pueden ver como preguntas para los cuales no existe una única respuesta clara y sencilla, y se propone trabajar con diferentes recursos didácticos. Según Batanero y Serrano, se debe secuenciar el trabajo con materiales manipulativos con propiedades de simetría, tales como dados o monedas, y así progresar al estudio de materiales que no tengan estas propiedades, tales como ruletas con áreas desiguales. Es así como se sugiere implementar en las clases de matemática un enfoque lúdico para la introducción de algunos de los conceptos probabilísticos más básicos. Esto a través del planteamiento de situaciones problemas y relacionados con los juegos de azar en los cuales se desarrollan diferentes habilidades y competencias matemáticas, siempre partiendo de un concepto intuitivo hacia la formalización del concepto y mediante la implementación de recursos como recursos físicos que son de fácil acceso y que podemos brindarle al estudiante, así como recursos virtuales y el uso de software o programas estadísticos como simulación al experimento. En lo que sigue, mostraremos la solución a los ítems planteados y además abordaremos algunos de los recursos didácticos que podemos considerar para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de estos conceptos. El ítem 1, sobre comparación de probabilidades, dice lo siguiente. Carlos tiene 5 bolas blancas y 7 bolas negras en una caja. Manuel tiene otra caja con 3 bolas blancas y 5 bolas negras. ¿Cuántas bolas se tendrían que pasar de una caja a la otra para que ambos niños tengan la misma probabilidad de extraer una bola negra? Justifica tu respuesta. Antes de resolver el problema, es importante plantearnos algunas consideraciones didácticas. Primeramente, es fundamental conocer la falta de proporcionalidad inicial respecto a los elementos de las cajas, pues esto nos lleva a distinguir los casos favorables de los no favorables, para luego aplicar la regla de Laplace, esto con la finalidad de obtener el número de bolas que se deben trasladar de una caja a otra para obtener una distribución proporcional. Partiendo de estas consideraciones didácticas, se tendrían 3 posibles respuestas a este problema. La primera sería pasar de Carlos a Manuel una bola blanca y una bola negra. Inicialmente Carlos tenía 5 bolas blancas y 7 bolas negras. Por lo tanto, si pasamos una bola blanca y una bola negra a la caja de Manuel, Carlos quedaría con igual cantidad de bolas que Manuel. Eso quiere decir que la caja de Carlos tendría 4 bolas blancas y 6 negras, al igual que la caja de Manuel, que también contiene 4 bolas blancas y 6 negras. Esto lo que quiere decir es que estamos creando cajas con igual cantidad de bolas, y la probabilidad de obtener una bola negra sería de 3/5. En la segunda opción y la tercera, constituye en conformar cajas proporcionales. La segunda lo podríamos lograr pasando de Manuel a Carlos una bola blanca y 2 bolas negras, con lo cual la caja de Carlos quedaría con 6 bolas blancas y 9 negras, y la caja de Manuel quedaría con 2 bolas blancas y 3 negras. En ambos casos, la probabilidad de extraer una bola negra sería de 3/5. Y lo mismo pasaría con la tercera estrategia, que sería pasar de Carlos a Manuel 3 bolas blancas y 4 bolas negras. De igual forma, la caja de Carlos quedaría con 2 bolas blancas, 3 negras, y la caja de Manuel con 6 blancas y 9 negras. Y en ambos casos la probabilidad es exactamente la misma. Es por eso que podemos concluir que la probabilidad de que ocurra ese suceso sería de 3/5. Eso quiere decir que se establece una proporción de 2 bolas blancas a 3 bolas negras. Ahora, ¿cuáles son los recursos didácticos que podríamos implementar para la solución de este problema? Se puede implementar material concreto, como por ejemplo el facilitar la caja con las bolas a los estudiantes. También podríamos aplicar la regla de Laplace
y podemos llevar a cabo el problema a través de preguntas generadoras que permitan identificar sucesos posibles, eventos posibles e imposibles, y también la aplicación del significado clásico de probabilidad. El ítem 2 sobre probabilidad compuesta de experimentos independientes dice lo siguiente. Un juego de feria consiste en lanzar al aire dos monedas iguales, tal y como se muestra en la figura 1. Se obtiene premio si ambas caras de las monedas caen en escudo. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador gane? De acuerdo al planteamiento del problema, para poder resolverlo se puede recurrir al uso del recurso físico, como por ejemplo las monedas, que es de fácil acceso para los estudiantes. Sin embargo, una adaptación al problema sería cambiar el lanzamiento de monedas por una ruleta de colores. Ahora bien, si el estudiante no tiene una ruleta de colores, se sugiere la implementación de ruletas virtuales, las cuales podemos encontrar en línea. Por ejemplo, en este enlace podemos encontrar el lanzamiento de una ruleta de diferentes colores, proporcionales o no proporcionales. Ahora, desde la solución de este ejercicio, se tendría que con el lanzamiento de cada moneda tendríamos dos posibilidades de respuesta, o escudo o corona. Eso quiere decir que con la primera moneda, la probabilidad que salga de obtener un escudo sería 1 entre 2 resultados, lo mismo que para la corona. Ahora, dependiendo del resultado del lanzamiento de la primera moneda, vamos a tener otros dos posibles resultados para el segundo lanzamiento, o escudo o corona. Si lo que se pretende es ganar el juego, se tendría que obtener en ambas caras escudo. Eso quiere decir que la trayectoria que debemos seguir para calcular la solución a este problema sería seguir la trayectoria escudo-escudo. Por lo tanto, la probabilidad de que gane estaría en términos de multiplicar un medio por un medio. Es decir, que esa probabilidad sería de un cuarto. ¿Y cuál fue el recurso que aplicamos? Aplicamos la regla del producto para experimentos independientes, el cual dice que la probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre y cuando los experimentos sean independientes, es decir, que uno no determine al otro. Los recursos didácticos que podríamos implementar serían material concreto, como el uso de las monedas, el uso del diagrama del árbol para poder tener más claro la probabilidad de que ocurra ese evento, la regla del producto, y también podríamos recurrir a un simulador de lanzamiento, como les decía anteriormente, mediante el uso de algún recurso virtual como la ruleta. En cuanto al ítem 3 sobre comparación de probabilidades de experimentos dependientes, se propone la siguiente situación. La urna A contiene 4 bolas rojas y 3 bolas azules, mientras que la urna B contiene 8 bolas rojas y 2 azules. Se toma una bola de la urna A sin ver su color y se deposita en la urna B, para luego extraer una bola de la urna B. Determine la probabilidad de que ambas bolas elegidas sean rojas. La complejidad de este problema conlleva la identificación de varios elementos, dentro de ellos lo que es el experimento y el evento. ¿Cuál sería el experimento? Sería tomar una bola de la urna A sin ver su color y depositarlo en la urna B, para luego extraer una bola de la urna B. ¿Y cuál sería el evento? El evento sería determinar la probabilidad de que ambas bolas elegidas resulten rojas. Por lo tanto, al efectuar el experimento tenemos dos posibilidades de colores. Para la urna A, obtener bola roja o bola azul. Y una vez que la depositamos en la urna B, también tendríamos dos opciones por cada una de ellas. Es decir, o que se obtenga bola roja o azul en ambos casos. Por lo tanto, la probabilidad de que en la primera urna A obtengamos una bola roja sería un total de 4 séptimos, es decir, 4 entre 7 bolas. Y si depositamos esa bola en la urna B, la probabilidad de obtener una bola roja sería ahora de 9 entre 11 posibles resultados. Sin embargo, si depositamos la bola roja, también tendríamos la posibilidad de extraer una bola azul, la cual tiene un valor de 2 entre un total de 11 bolas. Si desde el inicio tomamos una bola azul, esta tendría una posibilidad de 3 entre 7 bolas. Si la depositamos en la urna B,
podríamos tener una probabilidad de 8 entre 11 de obtener una bola roja y una probabilidad de 3 entre 11 bolas de obtener una bola azul. Una vez analizados los posibles resultados, podemos aplicar la regla de multiplicación para experimentos dependientes, la cual dice lo siguiente. La probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Eso quiere decir que si queremos calcular la probabilidad de que en ambas ocasiones las dos bolas resulten rojas, es decir, que en la primera urna resulte roja y en la segunda también, sería de la probabilidad de que en la primera sea roja por la probabilidad que en la segunda urna resulte roja, dado que la primera es roja. Si calculamos en términos de los valores que nos muestra el diagrama de árbol, tendríamos lo siguiente. La probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja sería entonces de la probabilidad que en la primera sea roja, la cual tiene un valor de 4 séptimos, por la probabilidad que en la segunda urna sea roja, dado que la primera es roja, es decir, de 9 onceavos. Y si realizamos la multiplicación, esta probabilidad tiene un valor de 36 entre 77. Eso quiere decir que por cada 77 veces que se realiza el experimento, 36 de ellas resulta que ambas bolas son rojas. Los recursos didácticos que podemos implementar a la hora de solucionar el problema son el uso de material concreto, por ejemplo, la implementación de cajas con bolas para poder desarrollar el experimento, así como representar la situación por medio de un diagrama de árbol, implementar la regla del producto y también podríamos desarrollar el problema a través de diferentes preguntas generadoras. El ítem 4 sobre juego equitativo consiste en una carrera de caballos en la cual participan 12 jugadores enumerados del 1 al 12. La dinámica de la carrera consiste en lanzar 2 dados numerales de 6 caras, realizar la suma de las caras registradas en cada dado y el caballo que corresponda con dicho valor avanza una casilla hacia la meta. Gana el caballo que llegue primero a la meta. Para la solución de este ejercicio se sugieren diferentes estrategias didácticas, dentro de las cuales podemos resaltar el uso de herramientas tecnológicas, por ejemplo, el uso de dados virtuales. Ahora, con esto de las clases virtuales, podremos empezar a elaborar estrategias y situaciones que le permitan al estudiante tener acceso a estos recursos. Por ejemplo, en el enlace que les acabo de mostrar, podemos tener acceso a un sitio en el cual se describen algunos de los recursos didácticos para poder desarrollar juegos de azar. Todas estas herramientas facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje y permiten un mayor acercamiento a las situaciones por parte de los estudiantes. Es decir, que algunos de los recursos didácticos por los cuales podríamos emplear se encuentran los dados físicos, los dados virtuales, como les acabo de mencionar, el uso de tablas de frecuencias, así como la implementación de la regla clásica de probabilidad, es decir, la regla de Laplace, y la simulación de lanzamiento de dados. Esto por medio de Excel, lo cual nos permite contrastar cuál es la probabilidad en términos de la teoría y la probabilidad cuando realizamos el experimento reiteradas veces. Por ejemplo, si ya nosotros llevamos a cabo el juego de forma presencial o queremos llevar a cabo el concepto o la aplicación del concepto de probabilidad clásico, podríamos implementar el uso de un cuadro o de una casilla como la que se indica en la figura, en la cual vamos a tener la enumeración de los participantes, que sería del 1 al 12, y en cada casilla podríamos ir registrando el grado de avance de cada uno de los participantes hasta llegar a la meta. Esto también refleja la distribución de una tabla de frecuencias, en la cual podríamos tomar el concepto básico de probabilidad y poder calcular la probabilidad de ganar este juego. Como les mencionaba anteriormente, otra de las herramientas que nos permite llevar a cabo la solución del problema es el uso de una simulación del experimento, con lo cual utilizaremos la herramienta de Excel, lo cual nos permite contrastar el resultado de la probabilidad desde la teoría y el resultado de la probabilidad derivado de la simulación del experimento tras n repeticiones. Por lo tanto, vamos a definir las siguientes variables. Para iniciar, nos interesa definir el número de lanzamientos que vamos a llevar a cabo, así como los resultados derivados del dado 1
los resultados derivados del dado 2 y la suma que vamos a obtener luego de cada lanzamiento. Recordemos que el juego consiste en que cada caballo avanza, dependiendo de la suma derivada de las caras obtenidas en cada dado luego del lanzamiento. Entonces, si queremos calcular la probabilidad desde la teoría, es importante contemplar que con cada dado vamos a tener 6 posibles resultados. Entonces, eso nos lleva a poder combinar los resultados de un dado con los resultados del otro. Eso quiere decir que si tenemos 6 resultados en cada dado, el espacio muestral estaría conformado por 36 diferentes resultados. Por lo tanto, lo haríamos en ese número de lanzamientos. Vamos a colocar los 36 lanzamientos de la siguiente forma. Definimos el 1, el 2 y el 3 de aquí en adelante, pero para no completarlos de forma manual, vamos a darle la indicación que tomemos la primera celda y le sumemos 1. Esto lo podemos arrastrar de manera que va a completar los 36 lanzamientos. Una vez que definimos el número de lanzamientos, también es importante registrar todos los posibles resultados tras el lanzamiento de cada dado. Eso que nos lleva a combinar los resultados de cada número del primer dado con los 6 números del segundo dado. Eso quiere decir que si tomamos el número 1 del primer dado, este se va a combinar con el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del segundo dado. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que para no hacerlo de forma manual también podemos darle la indicación de tomar la primera celda y sumarle 1. Lo arrastramos y eso nos va a dar los diferentes valores obtenidos del dado 1. Es decir, 6 veces el 1, 6 veces el 2, 6 veces el 3 y así sucesivamente. Para poder establecer la combinación de estos valores con los valores del segundo dado, también le damos la indicación de venir y tomar la primera celda y lo arrastramos hacia abajo, con lo cual nos va a llevar a las diferentes combinaciones. Es decir, 1 con cada uno de los valores del primer dado, 2 con los valores del segundo dado y así sucesivamente hasta completar todas las posibles combinaciones. Una vez que ya determinamos los resultados de cada dado, vamos a calcular la suma de estos resultados. Tomamos este valor y lo sumamos con el resultado del segundo dado para que eso nos dé un total de 2. Y para poder seguir esta secuencia, nada más lo arrastramos hacia abajo y eso nos permite ver los posibles resultados de la suma. Por ejemplo, con el lanzamiento 18 obtuvimos un 3 y un 6 para que la suma sea 9. Bien, definidas estas variables ya podemos determinar el valor de la probabilidad en términos de la teoría. Y para eso vamos a definir las siguientes categorías. Primero definimos la categoría de suma, la cual va a darme las etiquetas de los participantes. Recordemos que las sumas equivalen a los valores del 2 al 12. Eso quiere decir que los posibles resultados que vamos a tener son los números del 2 al 12. Entonces los vamos a establecer como una categoría. Eso me permite ver el número de veces en que aparece el número 2 como la suma del correspondiente al lanzamiento de los dados. Y para poder establecer este número de veces, vamos a utilizar una fórmula matemática. Sería la fórmula contar sí. Lo que pretendemos es contar la cantidad de veces en que aparece el número 2, el número 3, tras realizar el experimento y poder sumar sus resultados. Es decir, para poder establecer la fórmula vamos a seleccionar los datos derivados de la suma de los 36 lanzamientos y los vamos a poder contrastar con el criterio de suma, es decir, la categoría de la suma. Una vez que tenemos esto, ya eso nos arrojaría la cantidad de veces con que aparece el número 2 después de realizar el experimento 36 veces. Definidas estas categorías, y ya una vez teniendo el número de veces en que aparece cada uno de estos valores, podemos determinar o calcular el valor de la probabilidad. Esto lo vamos a efectuar con el enfoque clásico de probabilidad, el cual dice que si tomamos el número de veces en que aparece, es decir, el número de casos favorables, y lo dividimos entre el número de casos totales en que se desarrolló el experimento, podemos obtener el resultado de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de sus valores. Eso quiere decir que
la probabilidad de que gane el jugador 2 sería de 0,27. De que gane el jugador 7 sería de 0,16 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Esto es el cálculo de la probabilidad desde la teoría. Ahora, vamos a realizar el mismo experimento, solamente que desde la simulación. Entonces, definimos las mismas categorías de suma del número de veces en que aparece esa categoría y podemos calcular la probabilidad. Pero para poder calcular esa probabilidad, inicialmente necesitamos definir otro número de lanzamientos. Recordemos que desde la teoría únicamente contemplamos los 36 posibles resultados del espacio muestral. Aquí vamos a incrementar el número de lanzamientos. Incluso podríamos pensar en 1000, 2000, 10.000 lanzamientos. Para efectos de este taller lo vamos a hacer solamente con 500 lanzamientos. Entonces empezamos definiendo los 500 lanzamientos con los números del 1 al 500. Recordemos que para no enumerarlos de forma manual, tomamos la celda 1 y le sumamos 1. Arrastramos hacia el número de veces en que deseamos los lanzamientos. En este caso podemos registrarlo hasta el número 500. Ahí me pasé un poquito, nada más nos devolvemos y lo definimos hasta 500. Eso quiere decir que este experimento lo vamos a aplicar 500 veces. Una vez que ya tenemos el número de lanzamientos, vemos los posibles resultados obtenidos con cada dado, con cada lanzamiento. Ahora, para no hacer las combinaciones como las que hicimos acá, que fue de forma manual, podemos utilizar la fórmula matemática aleatorio entre. Esta fórmula nos permite ir tomando diferentes valores. En nuestro caso, como se trata de un dado numeral con 6 caras, vamos a tomar y generar un aleatorio con los números del 1 al 6. Lo mismo para el dado 2. Generamos la fórmula aleatorio entre los valores del 1 al 6. Con esto lo que estamos definiendo es que con cada lanzamiento vamos a obtener diferentes valores del dado, de las caras del dado. Y después establecemos la suma. Recordemos que únicamente lo que vamos a hacer es tomar la suma de los resultados derivados con cada lanzamiento. Es decir, el resultado del dado 1 más el resultado obtenido con el dado 2. Por ejemplo, con el primer lanzamiento se obtuvo un 4 y un 4 en cada dado, por lo tanto la suma sería de 8. Si ya nosotros aplicamos ese experimento para no hacerlo de forma manual, únicamente nos corremos en las 3 celdas y aplicamos hasta los 500 lanzamientos. Esto nos permite ver los posibles resultados con 500 lanzamientos y la suma respectiva. Si nos ubicamos, por ejemplo, en el lanzamiento 447, obtenemos el resultado 3 con 3, por lo tanto la suma se trata de 6. Si me ubico en la posición 453, el primer dado arrojó un 1 y el segundo dio como respuesta 4, por lo tanto la suma es equivalente a 5. Esto lo que nos permite es determinar los posibles resultados tras 500 aplicaciones del experimento. Ahora, nos devolvemos para el cálculo de la probabilidad y recordemos que vamos a tener exactamente la misma categoría. Es decir, lo que queremos es verificar cuántas veces se repiten los valores derivados de la suma de los lanzamientos de los dados. Por lo tanto, la suma va a estar establecida entre los valores del 2 al 12. Establecemos la fórmula para poder contar el número de veces en que aparece cada uno de estos datos en la suma derivada del lanzamiento de los dados. Por lo tanto, lo hacemos con la fórmula matemática contar sí. Recordemos que lo que queremos es tomar los resultados obtenidos de la suma de los 500 lanzamientos y los vamos a contrastar respecto al criterio de suma. Es decir, queremos contar cuántos datos hay dependiendo de la categoría. Eso nos registra entonces que el 2, es decir, el resultado derivado del 2 se aplicó 10 veces. La suma respectiva del 7, 82 veces y así con cada uno de ellos. Si tenemos dudas con respecto a los dados, a la cantidad de veces en que aparece cada uno de ellos,
podemos efectuar la suma para verificar que efectivamente se puedan tratar de 500 lanzamientos. Una vez que ya verificamos, podemos calcular la probabilidad y esto lo hacemos desde el enfoque clásico, que es tomando el número de casos favorables, es decir, el número de veces en que aparece cada uno de estos resultados, dividido entre la cantidad de lanzamientos, en este caso entre los 500 que nosotros llevamos a cabo. Y esto nos permite determinar la probabilidad de cada uno de los números que corresponden a la suma del lanzamiento de los dados. Los datos obtenidos nos permiten contrastar los valores de la probabilidad en términos de la teoría y la simulación. Sin embargo, también podemos implementar el gráfico de barras para poder contrastar estos resultados. Entonces, podemos venir e insertar un gráfico de barras comparativo, en el cual vamos a insertar los datos. Lo que queremos es venir y comparar los resultados obtenidos de la probabilidad al aplicar la teoría. Entonces, establecemos una categoría con el nombre de teoría y los datos derivados de esta probabilidad, es decir, los datos en el rango de probabilidad de esta. Luego adjuntamos la siguiente categoría que le vamos a llamar simulación. En el nombre iría simulación y los valores que giran en torno a este método, que son los valores de la probabilidad. Una vez que definimos las dos categorías, teoría y simulación, escogemos las etiquetas del eje horizontal, las cuales en este caso son los diferentes resultados de las sumas derivadas del lanzamiento de los dados. Por ejemplo, serían los números del 2 al 12. Y podemos crear el gráfico de barras. Este gráfico nos permite determinar que, inclusive utilizando la probabilidad desde la teoría y la simulación, los valores de la probabilidad son muy cercanos. Al mismo tiempo podemos, en este caso, insertar o podemos suprimir para que podamos ver la variación de los resultados. Es decir, el único que va a ir variando es el cálculo de la probabilidad desde la simulación por el tipo de fórmula que implementamos, que fue un aleatorio. Por lo tanto, con cada valor que vaya cambiando, así va cambiando la gráfica respecto a las barras anaranjadas. Esto nos permite evidenciar que el jugador que tiene mayor posibilidad de ganar siempre sería el jugador 7. En segundo lugar, los jugadores 6 y 8. Y los que tendrían menos posibilidades de ganar serían los jugadores 2 y 12. El quinto ítem sobre probabilidad simple desde el enfoque frecuencial aborda una situación clásica del cálculo de probabilidades, la cual consiste en lanzar un dado numeral de 6 caras y determinar la probabilidad de obtener un número luego del lanzamiento. Es importante mencionar que el enfoque frecuencial lo que pretende es el cálculo de probabilidades a partir de las repeticiones del experimento. Por tanto, para poder desarrollar y buscarle solución a este problema, se recomienda el uso de los siguientes recursos didácticos. Inicialmente, ejecutar la actividad mediante dados físicos y una vez que se lleva a cabo la actividad, registrar los datos a partir de una tabla de datos estadísticos para luego recrear la situación por medio de una simulación de lanzamiento de dados, lo cual permite el poder llevar a cabo el experimento la cantidad de veces que nosotros consideremos conveniente. Y eso lo haremos por medio de la herramienta de GeoGebra, para después implementar la regla clásica de probabilidad y así poder calcular su valor. Por ejemplo, si calculamos la probabilidad a partir de datos estadísticos, tenemos que tener un número de lanzamientos definidos. Por ejemplo, acá establecemos la tabla en términos del el número que vamos a obtener del dado, la frecuencia absoluta, que es el número de aparición de estos valores, la frecuencia relativa, que viene siendo, en este caso, la frecuencia absoluta entre el total de lanzamientos. Observemos que en total se realizaron 20 lanzamientos, de los cuales el número 1 apareció 2 veces, el 3 3 veces, el 4 5 veces y así sucesivamente. Por lo tanto, la frecuencia relativa consistió únicamente en tomar el valor de la frecuencia absoluta y dividirla entre el total de lanzamientos, lo cual es muy cercano a lo que es el cálculo de la probabilidad del enfoque clásico, es decir, el número de casos favorables entre el número de casos totales.
y esto nos daría una probabilidad de un sexto, lo cual equivale al 16%. Para el lanzamiento de los dados, como les mencionaba anteriormente, se puede utilizar dados físicos o bien se puede implementar dados virtuales mediante el siguiente enlace. Otra de las opciones que tenemos para poder resolver este problema sería utilizar la ley de los grandes números, lo cual nos acerca a la idea intuitiva de probabilidad. Se dice que un experimento aleatorio se caracteriza porque ante la repetición del mismo en condiciones análogas, los resultados pueden diferir. Es el caso del lanzamiento de una moneda o de un dado, para observar la cara o la puntuación resultante. Idénticas condiciones en el lanzamiento no permiten aventurar el resultado de la prueba, aunque sí un gran número de repeticiones de la misma nos puede denotar una constante llamada probabilidad. Tiende a agruparse las frecuencias relativas de aparición de una cara determinada, cuestión que por otro lado caracteriza los procesos aleatorios. Es decir, la ley de los grandes números permite desarrollar un experimento la cantidad de veces que sea necesaria para el cálculo de su probabilidad. Y se dice que a mayor cantidad de lanzamientos es mayor el acercamiento o la aproximación al valor real de esa probabilidad. La siguiente actividad permite ver cómo a través de la simulación del lanzamiento podemos determinar la probabilidad de que pueda aparecer cualquier número del 1 al 6 tras el lanzamiento de un dado. Y para ello vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra. Por efectos de tiempo, solamente les voy a mostrar cómo es que funciona la herramienta. Sin embargo, consiste en el ingreso de diferentes entradas a través de secuencias. Inicialmente se establece un número de repeticiones del experimento establecidos en un rango para obtener diferentes resultados. Los resultados que se quieren registrar son los números del 1 al 6. Es decir, que podemos crear diferentes resultados tras el lanzamiento de un dado y registrar los diferentes resultados obtenidos. En términos de poder calcular la probabilidad a raíz de la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Eso quiere decir que aquí podemos establecer un cuadro que nos permita mostrar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de aparición de cada uno de los números del dado. Una vez que ya programamos las frecuencias, podemos establecer una recta constante en términos del valor real de probabilidad de cada uno de esos valores. Como habíamos visto anteriormente, la probabilidad de que aparezca cualquier número del dado tras un lanzamiento es del 0,16, es decir, el 16%. Por lo tanto, esa recta se va a reflejar acá. Y podemos graficar los resultados obtenidos para poder establecer que a mayor número de lanzamientos, la probabilidad se acerca a su valor real, el cual tiene un valor aproximado del 0,16. Eso quiere decir que si nosotros venimos y tomamos n, que es el número de lanzamientos, y los vamos incrementando uno a uno, el valor de la frecuencia absoluta y relativa va variando. Por lo tanto, a mayor cantidad de lanzamientos, la probabilidad se va acercando al valor de la recta constante, que es el valor real de la probabilidad. Con aplicación del experimento y a través de la simulación del lanzamiento de dados, eso nos permite ver que la probabilidad de obtener cualquier número del dado luego del lanzamiento de este dado, n cantidad de veces, se aproxima a un valor del 16%. Es así como culminamos este taller de probabilidad. No sin antes recordar la entrega del documento de la actividad referente a los ítems, la cual deben de efectuar el día miércoles 9 de diciembre en el espacio destinado para tal fin. Muchas gracias por su atención y esperamos haya sido de mucho provecho.